Ya vimos con antelación cómo se configura este sistema neoliberal, cuáles son las estructuras legales y las institucionales que le dan forma. Ahora en esta presentación queremos compartir cuáles son los efectos que produce este sistema operando en la sociedad chilena, cuáles son las áreas que impacta y de qué manera, cuáles son las cosas que afectan a la vida de cada persona, de cada individuo, porque como vamos a ver, estas 5 dimensiones esenciales en las cuales se expresa el sistema neoliberal tocan a la vida concreta, cotidiana, de todas las personas. ¿Cuál es el estado del Chile actual, de la sociedad chilena hoy? Chile arde en llamas mientras el presidente come una pizza. Al alza de la tarifaria que ya supera la barrera del dólar se convirtió en un caos generalizado. La intendenta de Santiago dio una cifra oficial de 11 muertos. Fenomenal revuelta que tomó las calles de Santiago y de varias ciudades del país. Mañana, lunes, vamos a tener un día difícil. Esta es una descripción de un noticiero extranjero que da cuenta de lo que el mundo está viendo ocurre hoy en Chile. Para muchos sorpresivo, pero en realidad si hemos estado atentos a los procesos históricos, sociales que se han dado en los últimos años, no debiera ser tan sorprendente. Vamos a revisar una mirada al Chile actual desde el punto de vista de cuáles son las dimensiones respecto del bienestar, tanto en el ámbito objetivo como luego en el subjetivo. El año 2012-2013 surgen varios informes del PNUD y otras instancias en las cuales se abordan problemáticas que aquí van a estar presentes. Por un lado veremos un fragmento, un video de Benito Baranda que aborda las condiciones materiales de vida y nos da algunos indicios de dónde puede surgir esta insatisfacción. Y Consuelo Saavedra resumiendo las ideas centrales del informe del PNUD de Desarrollo Humano del año 2012 que abordó la temática del bienestar subjetivo. En estos días, en Cartagena de Indias, en Colombia, está la Cumbre de las Américas. Uno de los temas que allí se va a tratar es la pobreza y la desigualdad en nuestro continente americano. Ese es uno de los grandes dolores que tenemos, es lo que provoca mayor malestar social, lo que da la sensación de mayor injusticia y lo que hace que las comunidades también se perciban más excluidas desde el punto de vista social. No tenemos que menospreciar los efectos que tiene la desigualdad en las personas, en las comunidades, en las familias. Genera grandes tensiones y termina también por destruir la vida comunitaria. Veamos ahora lo que nos comparte Consuelo Saavedra sobre el informe de desarrollo humano de bienestar subjetivo. ¿Somos felices los chilenos? Al parecer sí. Buenas noticias. Esto al menos según los datos que entregó hace algunos días el informe de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, valga la redundancia. Sin embargo, al mismo tiempo hay un malestar, ¿verdad? Lo vemos en las calles, lo vemos con las manifestaciones, hay desconfianza con las instituciones y hay al final una especie de dicotomía entre lo que vivimos puertas adentro como experiencia y lo que pensamos de la sociedad en la que nos desenvolvemos. ¿Cómo hacer sentido de esta ambivalencia y qué es lo que implica para el futuro de Chile en lo político, en lo social y en lo subjetivo para nuestra felicidad? Como vemos, aquí se hace un enunciado ya de que existe una dicotomía entre satisfacción e insatisfacción, que se mueve entre el ámbito privado y el ámbito público. Ya lo veremos más adelante. Esta revisión del Chile actual y el bienestar o las dimensiones del bienestar que operan en él, la vamos a ver primero desde el punto de vista del panorama objetivo. Para ello vamos a revisar 5 dimensiones. Lo que tiene que ver con el trabajo, con la previsión, la salud, la vivienda y la educación. El año 2013 CIPER publicaba esta columna, la economía chilena como el elefante se balancea sobre la tela de una araña.
Esto es importante porque la economía chilena, la economía del Estado de Chile, de la nación, desde el punto de vista del ámbito público, está fuertemente ligada a lo que ocurre con el cobre. Seguimos ligados esencialmente al valor del cobre en los mercados internacionales. Y esa variación hace muy sensible las posibilidades de la gestión del Estado a través del gobierno. Está afectada directamente por la variabilidad de ese precio. De hecho, el 14 de enero del 2015 se daba la noticia que el cobre no detenía su desplome y cerraba con un fuerte descenso en Londres. Aquí vemos un caso en el cual esa condición mundial del precio es negativa y afecta directamente a las posibilidades de gestión del Estado a través del gobierno, por esa dependencia casi exclusiva. Pero también encontramos esta columna del año 2013 donde se afirma que Chile es el mejor país del mundo siempre cuando usted sea un súper rico. El estudio muestra que el ingreso per cápita del 1% más rico en Chile es 40 veces mayor que el ingreso per cápita del 81% de la población. O sea, cuando hablamos de inequidad, estamos hablando que un 1% de la población tiene ingresos 40 veces mayores que la inmensa mayoría de Chile, o sea, el 81%. Según un informe publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, Chile es el país de la región con más desigualdades en los ingresos entre ricos y pobres. Y de acuerdo a datos recopilados del año 2010 por la OCDE, Chile se ubica cuarto entre los 34 países miembros con una mayor proporción de pobres. Esta cifra se traduce en que un 18% de la población en Chile presenta ingresos inferiores al 50% de la media. Igualmente, el estudio señala que el país andino ha hecho esfuerzos por mejorar en algo más de un punto porcentual su tasa de población pobre entre 2007 y 2010. Entre los países que tienen más pobres destacan Israel, México y Turquía, todos ellos, al igual que Chile o Estados Unidos, lejos de la media de 11.3% de la organización. Y sobre este tema de la organización... Como vemos en este noticiero, esto es evidente a todas luces, no solo dentro de Chile, sino que también en las miradas, incluso del ámbito periodístico, se dan desde fuera. La desigualdad y la inequidad. Pero en este contexto de movilización social, ¿qué podemos esperar respecto al cambio de situación a partir de una estructura, de un modelo? Porque no olvidemos eso, hay una agenda social. La agenda social levanta temas concretos que pueden ser resueltos cosméticamente en el corto plazo o concretamente, pero en el corto plazo. Pero detrás de esto hay una estructura, un sistema completo. Para tratar de entender el estallido social que está ocurriendo en Chile, tenemos que mirar los problemas estructurales del actual modelo o sistema de acumulación en el cual vivimos, impuesto por la dictadura y profundizado por los gobiernos posteriores. En Chile, el 1% de las personas más ricas concentra el 33% de los ingresos que se generan en un año. Y las 1.800 personas más ricas registran un ingreso mensual por persona en el hogar donde viven de casi 600 millones de pesos, 2.400 millones en un hogar promedio de 4 integrantes. En materia tributaria, nuestro país tiene un sistema pro-ricos. En términos proporcionales, los hogares vulnerables pagan mayores tasas de impuestos que las grandes fortunas. Esto significa que se recauda más por impuestos indirectos como el IVA que por impuestos a las utilidades de las empresas y a la renta de las personas. Y las ganancias de capital pagan 0 impuestos. Actualmente, los dueños de las grandes empresas pueden descontar de sus impuestos personales el 65% de los impuestos que pagan sus compañías. Hoy se quiere nuevamente integrar el sistema tributario, volviendo al 100%, como funcionaba entre 1984 y el 2014. El gobierno de Sebastián Piñera solo propone crear un nuevo tramo de impuesto a la renta para las personas que ganan más de 8 millones de pesos, equivalente a un 40%. Por ejemplo, un gerente que gana 10 millones de pesos y hoy paga una tasa efectiva de 23,5%, con esta medida pagará 24,5%.
Se trata de un cambio cosmético, un impuesto a los gerentes y mandos medios. No se crea un impuesto al capital, es decir, al patrimonio de los súper ricos, ni se desintegra el sistema tributario. Increíblemente, el mismo pueblo que se está movilizando por cambiar la estructura económica, política y social de desigualdades, deberá financiar la reconstrucción y la agenda de contención social de Piñera. Se trata de una clara señal. El estallido social se mira, pero por el momento el modelo no se toca. Para que vayamos entendiendo entonces al entramado legal cuya piedra fundamental es la Constitución, la piedra fundante, y luego viene un conjunto de leyes y de decretos que amplían y profundizan el sistema, esencialmente dictados paradójicamente la mayor parte de ellos durante los gobiernos de concertación. Pero sí también están las leyes de amarre del año anterior a la entrega del gobierno o incluso la ignominiosa Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza dictada un día antes, en la tarde anterior a la entrega del gobierno en marzo de 1990. Pero a este entramado se une un sistema tributario que pone la carga en ciertas personas, que no pone carga al capital, no hay tributación al capital, no hay tributación de los grandes ingresos y genera entonces este esquema absolutamente desigual, por un lado. Y por otro lado, no provee los recursos suficientes al Estado para que a través del gobierno de cada periodo gestione las políticas públicas. Vemos aquí una imagen de la presidenta Bachelet en su segundo periodo de gobierno, lo que podríamos denominar el gobierno más hacia la izquierda, el que hizo reformas más profundas en estos años. Ya vamos a ver qué tan profundas fueron a la luz de los efectos del sistema que sigue operando prácticamente intacto. Está aquí con doña Marianne Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional. Y la imagen lo que quiere dar a ver es que, aunque en el discurso político se tiñó como de reformas muy izquierdistas las de la presidenta Bachelet, si bien tuvo dimensiones en las cuales se acercaba a esa dimensión ideológica, en general todas estas reformas tuvieron que hacerse considerando guardar los equilibrios macroeconómicos. No es menor considerar que su ministro de Hacienda y su ministro de Economía, Nicolás Izaguirre y Valdés, ambos trabajaron en el Fondo Monetario Internacional en altos cargos. Nicolás Izaguirre a cargo de todo un hemisferio en el análisis económico y debajo de él Valdés. Por lo tanto, ellos estaban bajo la lógica de los equilibrios macroeconómicos determinados por el FMI. La directora gerente Christine Lagarde y la presidenta de Chile Michelle Bachelet se reunieron en la sede del FMI en Washington analizando las prioridades de política económica de Chile, incluyendo los objetivos del gobierno para mejorar la progresividad del sistema impositivo, fomentar el acceso equitativo a una educación de calidad y aumentar la participación en la fuerza de trabajo, especialmente de la mujer. Y en ese sentido, que continuaremos haciendo todo lo bueno, pero que vamos a hacernos cargo de necesidades que tiene nuestro país, sin los cuales no vamos a poder seguir creciendo adecuadamente, llevando adelante un crecimiento que además vaya de la mano con la inclusión y con mejores condiciones de vida para nuestros ciudadanos. Christine Lagarde expresó su apoyo al programa de reformas del gobierno de la presidenta de Chile. Antes de su reunión con el FMI, la presidenta chilena se reunió con empresarios estadounidenses en la Cámara de Comercio de Estados Unidos y les invitó a continuar invirtiendo en el país. Los empresarios expresaron su interés por conocer de primera mano las reformas tributarias, educacional y política que lleva adelante el segundo gobierno centroizquierdista de Bachelet, que comenzó en marzo pasado. El próximo mes de diciembre, el gobierno de Chile y el FMI organizarán en Santiago una conferencia conjunta de alto nivel sobre inclusión y crecimiento en América Latina. Bachelet, por su parte, confía en que los países que negocian ampliar el acuerdo de asociación transpacífico hallen el punto exacto de convergencia de sus intereses para tener listo un borrador de pacto comercial antes de que acabe el año, como desea Estados Unidos.
Tres puntos importantes de este video. Primero, la declaración explícita de Marianne Lagarde, directora del FMI, que las reformas en Chile están bien encaminadas y por lo tanto responden a cuidar esta lógica de los equilibrios macroeconómicos nacionales y globales. Segundo, la reunión con los inversionistas norteamericanos, la cual ha crecido mucho en los últimos años y es un área de interés y estratégica, ¿no? Y tercero, la preocupación por avanzar en las negociaciones del TPP para que éste sea aprobado. Sin embargo, existen muchas posturas, al día de hoy estarían primando esas, de que el TPP no es un buen acuerdo para Chile. Diciéndolo en forma breve, el TPP es un acuerdo que congela las normativas de cada país. Por eso, para unos países puede ser, entre comillas, beneficioso, por ejemplo Canadá, ya que lo que ellos hacen hoy lo van a poder seguir haciendo. Eso es congelar la estructura legal económica de un país a través del TPP. Pero Chile no podría, por ejemplo, agregar valor al cobre, ya que si lo hiciera, las empresas extractoras de cobre transnacionales, las inversiones extranjeras, podrían demandar al Estado de Chile por afectar su negocio, por cambiar las condiciones. En resumen, hay otros aspectos complejos, pero en resumen, eso es lo que pretendía el TPP. Buenas noches, bienvenidos. CNN Prime a las 9. Ni siquiera la sigla es muy conocida. TPP significa Trans-Pacific Partnership o en español, Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica. Puede ser una anécdota esto de la sigla, pero en este caso la anécdota revela la principal crítica que se le ha hecho a este acuerdo comercial. El secretismo o la opacidad con que se han llevado adelante las negociaciones. El canciller Heraldo Muñoz fue claro y aseguró que Chile no firmaría un acuerdo que no fuera favorable para nuestro país. Pero como las negociaciones no fueron igual de abiertas que en otros tratados, es muy difícil saber qué ganó Chile o qué perdió. Por ahora conocemos las críticas a las regulaciones a Internet, derechos de autor y sobre todo a las patentes para medicamentos biológicos de última generación. También sabemos que los 12 países que firmaron el TPP juntos representan el 40% de la producción mundial. Pero antes que el Parlamento lo ratifique, los chilenos tenemos derecho y también el deber de conocer este tratado en profundidad para que la negociación de unos pocos esté respaldada por la convicción de la mayoría. Hoy, en CNN Prime. Ya veremos más adelante algunas otras implicancias del TPP. Pero esto se agrega entonces al entramado, ahora ya con un aspecto legal internacional, un tratado firmado por Chile que involucra a varios países, que viene a reforzar el statu quo imperante en este sistema neoliberal extremo en Chile. 5, dijimos, son los ámbitos en los cuales impacta este sistema en la vida cotidiana de las personas, cambiando totalmente las estructuras de provisión de servicios estratégicos para la sociedad, para la nación chilena, y convirtiéndolos en ámbitos de mercado para negocios privados esencialmente, o desregulando y liberalizando las condiciones para ejercer el trabajo, particularmente. De hecho, vamos a comenzar por la dimensión trabajo. En el informe de desarrollo humano para Chile del año 2002, cuyo tema era la cultura como factor de desarrollo, Fernando Coloma y Patricio Rojas fue ministro de los gobiernos de la concertación, hacen esta afirmación. En definitiva, la última década ha mostrado un gran dinamismo en la creación de empleos y en la evolución de la productividad y de los salarios reales. El que Chile actualmente tenga una legislación laboral considerada de avanzada, llamémosla avanzada, sería uno de los factores que han propiciado esta evolución de la productividad y de los salarios. ¿Cuál es esta legislación de avanzada en el concierto mundial? En lo que se refiere a su mayor desregulación y flexibilidad. O sea, es una legislación laboral que cada vez tiene menos regulaciones y es más flexible, un bonito término para decir que relativiza las condiciones del trabajo. Es sin duda una de las razones importantes que explican su buen desempeño económico en la última década. Chile
es el país con mayor desigualdad de ingresos. Y la desigualdad produce estados de ánimo. Si evaluamos, por ejemplo, esta inequidad en el ingreso para resolver las necesidades básicas con una variable como la confianza en el otro, nos damos cuenta de que Chile efectivamente no está en las mismas condiciones que los otros países de la OCDE. El promedio de confianza en los países de la OCDE es de 59%. Confianza en los conciudadanos. En el caso de Chile esto cae al 13%. Hay un correlato entre desigualdad del ingreso, estado de ánimo y satisfacción y confianza en los demás. Es algo así como, si yo no lucho por mí, nadie va a luchar por mí. ¿Cómo podría confiar en otros para resolver mis necesidades? De hecho, si aplicamos el índice Gini de equidad en relación a la OCDE, ahí está marcado en la barra roja, Chile es el país más inequitativo en la distribución del ingreso. Hay distintas realidades laborales en Chile. Mientras unos disfrutan, otros están con el agua hasta el cuello. El 75% de los chilenos gana menos de 170.000 pesos. Este es un cartel de la calle. Los estudios nos dicen datos distintos, pero en general lo que sí nos dicen es que la mayor parte de los chilenos ganan bastante menos de lo que se necesita para poder vivir. En este artículo titulado La parte del león y la participación de los súper ricos en el ingreso en Chile, nos refuerza esta afirmación anterior de que la inequidad es bastante extrema, o sea que un 1% obtiene la mayor parte de los ingresos y un 81% la menor parte. Vamos a ver un ejemplo. Por eso, Mario, para nosotros es un gusto estar con usted acompañándolo esta noche en esta tarea tan noble. Esta es doña Iris Bombona, viuda de Andrónico Luksic Avaroa, la madrastra de Andrónico Luksic Craig. Queremos hacerlo de manera muy especial. Somos antofagastinos. Nuestro pasado, presente y futuro está ligado a Antofagasta. Es por eso que en esta ocasión queremos hacer un aporte para la gran Teletón en Antofagasta, la cual mi hija Gabriela va a continuar anunciando. Por eso, como familia, queremos financiar la construcción de un nuevo Instituto Teletón en Antofagasta. ¡Bravo! Este compromiso especial es por los próximos 3 años y este año nuestra donación para el Instituto Teletón de Antofagasta es de 2.500 millones. ¿Recuerdan el primer video de la Fundación Sol sobre el ingreso per cápita en las familias de más alto ingreso, esa del 1%? Bueno, este sería prácticamente un mes de uno de los integrantes de la familia, ya que ellos insistieron tanto en la familia. Es solo un mes de los ingresos de un integrante de la familia. Ese año la donación total de las empresas ligadas a la familia Luksic ascendió a 4.334 millones, porque estaba la donación del Banco Chile, SSU y Antofagasta Minerals. El año 2014, Iris Bombona ocupaba el lugar 96 en el ranking de los más millonarios del mundo,
con un patrimonio personal ese año de 11.700 millones, o sea, 7 billones de pesos. No sé si está bien dicho porque estos números siempre me confunden cuando son tan grandes. Pero este año 2019 ese capital personal creció a 15.400 millones de dólares. El patrimonio personal de doña Iris von Bona. ¿Cómo se construye esta precariedad laboral? ¿De qué modo? ¿Cuáles son los pilares de esta precariedad laboral que se expresa en la inequidad de salarios? Lo primero es una débil legislación sindical. Comenzamos en nuestro continente. Sorpresa causó en el sector sindical chileno la decisión del gobierno de no avanzar con cambios al sistema laboral comprometido en el programa propuesto en la campaña. Vamos a ver. No habrá negociación por rama, ni sindicalización automática, ni tampoco se pondrá fin al reemplazo de trabajadores en huelga. Así lo adelantó la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, a pesar del compromiso asumido por el gobierno de Michelle Bachelet, anuncio que fue calificado como un retroceso por dirigentes sindicales. Es un flaco favor que le están haciendo a Chile. Esta campaña, yo entiendo que es por la campaña del terror que están haciendo los empresarios, pero miren, los empresarios siempre van a estar queriendo más. O sea, nadie puede decir que en estos años Chile no ha crecido, que la torta se ha agrandado, pero los beneficios que reciben los trabajadores son cada vez más esmirrados, más pequeños. Los cambios en la agenda laboral significan un retroceso a la histórica demanda de los trabajadores de revertir las reformas hechas en dictadura que permiten una amplia brecha de desigualdad. No fue el momento de realizar reformas cuando el país crecía al 6, al 7, en la época de crecimiento dorado, cuando crecíamos al 8% en los años 90. Tampoco lo es ahora cuando el país está creciendo un poquito más lento. Nunca es el momento para generar reformas laborales porque no está en la matriz de pensamiento de las personas que de alguna manera toman decisiones en este país y de la derecha económica. Mientras los empleados reclaman sin lograr beneficios de la riqueza que crean con su trabajo. Tenemos un petitorio que justamente apunta a los temas de fondo respecto de cómo están hoy día las normas laborales, ¿ya? Y el abuso que le permite el código al empresariado, en este caso de la banca, hacia los trabajadores. Los trabajadores esperan que los proyectos de ley que proponga el Ejecutivo incluyan demandas que los beneficien y así avanzar en mejorar sus condiciones, ya que muchos, a pesar de tener un empleo, aún viven bajo la línea de la pobreza. Raúl Martínez, Telesur, Chile. Vemos cómo entonces el entramado de la Constitución y las leyes posteriores no solo no ha sido modificado, sino que los intentos por introducir ciertos factores de corrección no han llegado a su fin. Incluso el acuerdo que hubo sobre titularidad sindical entre ambos conglomerados políticos finalmente fue desestimado por el Tribunal Constitucional, declarándolo inconstitucional y echando por tierra esa modificación legal. El segundo pilar es la alta rotación, aspecto respecto del cual tenemos que tener una atención particular, porque si bien cuando oigamos el video hay algunos aspectos que parecen positivos, debemos analizarlos con detención para entender realmente cuánto corresponde que eso sea así y cuán positivos por lo tanto son o no. Y además que hay otros casos en los cuales la rotación no es positiva o favorable para el trabajador. Desde hace unos años en Chile existe una alta rotación laboral. Los chilenos cada vez duramos menos en los trabajos. La gente ya no aguanta el estrés, no soporta el ambiente laboral muy fuerte. Hoy en día la gente trata de buscar más, algo que la acomode más y que le interesa más también. Si es por la misma plata y te quedas cerca de la casa o te dan más tiempo de vacaciones o no sé. Por los cambios que hay yo creo en la oferta laboral. El tema de la digitalización, automatización de algunos trabajos. Está rotando mucho la gente, ya no se quedan los años como para jubilar y hacer carrera. Tania es una de ellas, es profesora de inglés y a sus 32 años ya ha estado en 10 trabajos distintos. Asegura que las mismas empresas muchas veces obligan a cambiarse. No, ya no es como antes que uno casi que se moría la gente en los puestos de trabajo y la gente lo valoraba. Cuando se iba, oye, hagámosle una fiesta de despedida porque se nos va el elemento importante de la empresa. Eso ya no... Mucho gusto, que te vaya bien, chao.
Pero ojo que no todos los cambios son siempre por más dinero. De acuerdo a cifras del Banco Central, un 54% de quienes rotan en el mercado laboral es por un mejor sueldo. El 46% restante no obtiene aumentos en su salario. Se cambia por otros factores. Cifras similares que también hay en la rotación hacia empresas con mayor productividad. Un 51% de los movimientos son hacia ellas y un 49% hacia empresas menos productivas. Hoy en día ha crecido mucho esta valoración de los beneficios no monetarios, de lo que no tiene que ver con el sueldo. Nosotros lo hemos visto constantemente y con las empresas con las que trabajamos también lo conversamos y ellas también entregan muchos beneficios que no tienen que ver con sueldo. Beneficios que no solamente tienen que ver con el sueldo y que Tania asegura son las razones de muchos antes de elegir un empleo. No solo es la plata, es el ambiente, es la tranquilidad mental, es el hecho de que si estáis viviendo en Maipú y tenéis que ir a trabajar a escuela militar, vaya a estar 2 horas ahí pegado haciendo caldo cabeza con la música, con los audífonos puestos. Pero ¿cuáles son los principales beneficios que buscan los chilenos al momento de elegir un trabajo? Que tienen que ver con la alimentación, con beneficios monetarios que no son el sueldo, que son bonos o algunos aguinaldos, por ejemplo, y también con salud. Esos son los principales 3 grandes ámbitos donde los colaboradores hoy día, cuando se cambian de trabajo, buscan dentro de los beneficios que no son sueldo. Nuevas tendencias a las que el mercado laboral deberá adaptarse, cumpliendo mayores exigencias y beneficios que los chilenos buscan. Para solo mencionar algunas cosas, las condiciones laborales no debieran estar determinadas por una oferta y demanda. Las condiciones laborales debieran ser una condición de base de cualquier desempeño laboral. Los tiempos de traslado, como una posibilidad también de mejorar, tiene que ver con la existencia o no existencia de un eficiente transporte público, un tema estructural que ya hemos mencionado o conocemos. Y finalmente, entre los beneficios que se mencionan están los de alimentación y salud. Y verdaderamente eso no deberían ser beneficios que entrega el empleador. Si el sueldo fuera un sueldo apropiado, yo no debiera estar preocupado por mi salud y mi alimentación como una provisión extra del empleador, sino que deberían estar garantizados por mi propio ingreso. El tercer pilar son las excesivas horas de trabajo, en estas condiciones además absolutamente deficitarias. Chile, donde los trabajadores son obligados a cumplir extensas jornadas laborales. Según la encuesta laboral ENCLA, se contabilizan un total de 2.000 horas de trabajo al año para cada trabajador. La explotación laboral en este país cada día se hace evidente y diversos sectores lo vienen denunciando, exigiendo una reforma laboral justa. Estos resultados sobrepasan la estimación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que ubicó a Chile en un 4º lugar entre los países que más laboran, con 1.900 horas. Las cifras se dan en un momento donde distintos sindicatos del país luchan por una reforma laboral justa que no beneficie solo a los empresarios, sino también a trabajadores, que en muchos casos están siendo explotados. Diversos sectores denuncian que la actual legislación heredada de la dictadura considera a los trabajadores como costo de producción. Ya el Ministerio de Hacienda, después de 15 días de vacaciones, indicó que ha empezado reuniones para reanudar la discusión legislativa de la reforma laboral. Según la Fundación Sol, el 50% de los trabajadores en Chile, como máximo, le alcanzará para esto, con 305.000 pesos, que es el salario líquido, el mínimo mensual, ¿no? Una caja de té, 10 litros de leche, 10 litros de parafina, 2 kilos de azúcar, 1 kilo de pan diario, el arriendo básico, pagar cuenta de agua y luz. Y todo lo demás no alcanza aquí. Ya podemos darnos cuenta entonces de, incluso con este monto, porque hay menores, cuáles es las condiciones de vida en las cuales viven la mayor parte de los trabajadores chilenos, la mitad en este caso, y cuáles son los efectos que esto puede producir en su estado de ánimo, en la situación general de ánimo del país. Ana tiene un empleo a tiempo completo en una empresa de aseo, un trabajo pesado y mal remunerado. Con 2 hijos pequeños, debe trabajar en varios lugares de lunes a sábado y además vender ropa usada los domingos. Yo trabajo 10 horas y hacemos aseo. Oficina, piso, baño y afuera. De las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Nos pagan 8.333 pesos por día, el mínimo.
Eso equivale a unos $13. Por eso, Ana debe seguir trabajando después del trabajo. Trabajo en casa y en empresa de aseo y después también como voy a colarlo en la feria, vendo ropa usada que me sobra y lo pongo en la feria. Y ahí me hago unas monedas para tener también para la semana. Aquí hay dos países, uno el de la gente como Ana y otro el del 1% que se apodera de 1/3 del ingreso nacional y vive en un falso primer mundo. Hoy en día, salario mínimo no refleja el hecho de que Chile sea uno de los países con el nivel de costo más alto, por ejemplo, de América Latina. Y por otro lado, sea uno de los países, el país que tiene el PIB per cápita más alto. Entonces hay una desconexión, una incoherencia entre un salario mínimo tan bajo con estándares de vida tan altos, que es lo que se cobra acá en Chile. En los mercados libres se adquieren las legumbres, verduras y fruta, que son los alimentos principales. Pollo una vez por semana, carne casi nunca. Y tampoco es barato. Estas lechugas cuestan casi $2 cada una. Por ejemplo, yo antes una lechuga, también las lechugas antes costaban 500, 400, 300 pesos, ahora hay que 1.200 pesos una lechuga. El repollo a 2.000 pesos y antes un repollo la mitad salía a 300 pesos, 200. En cambio el repollo ahora a 2.000 pesos, es como... Uno le gusta la verdura y no puede comer verdura porque son más caras. Como en todas partes del mundo, es en lugares como este que las cifras de los economistas, los expertos, los empresarios, los políticos y los gobiernos se confrontan con la realidad. Alejandro Kirk, Hispan TV, Santiago. Bueno, luego de este panorama del mundo laboral, por lo menos podríamos pensar de que después de trabajar en estas condiciones insatisfactorias, inequitativas, podremos descansar una vez de dejar el mundo del trabajo. Sin embargo, todos sabemos lo que es la realidad del sistema previsional hoy, determinado por el modelo de las AFP y de capitalización individual. El movimiento por terminar con las AFP anticipó las manifestaciones de octubre de este año 2019. Grandes grupos de personas se manifestaron públicamente en todo el país contra el sistema de AFP. Algo debe decirnos esto, y fue un anticipo de lo que hemos vivido en este mes. El artículo 19, si recordamos, número 18 de la Constitución del 80, es el que determina la base para este modelo. Pero también es el que permite que existan dos Chiles, que no se comportan del mismo modo, ni en cuanto al sistema laboral, ni en cuanto al sistema previsional, ni en cuanto al sistema de salud, ni en cuanto al sistema de justicia, ni de vivienda. Especialmente delicado es que no hay ningún artículo de la Constitución del 80 que proteja al adulto mayor, y es allí, ese es el grupo más sensible, el que está tocado de manera más dramática por este modelo previsional de las AFP. Cualquier cambio a esta modalidad pasa por un quórum calificado, o sea, es parte de las cuestiones que son inamovibles sin que esté de acuerdo quien las diseñó como tal. Por lo tanto, mientras quienes tienen esta visión quieran sostenerlo, seguirá allí con la Constitución actual. Las utilidades de las AFP han ido creciendo incrementalmente, como lo veremos en un cuadro posterior, pero el volumen de recursos que manejan las AFP está alrededor de los 124.336 millones de dólares. Como las AFP nos generan supuestamente las utilidades para pagar nuestras pensiones a través de invertir, buena es la pregunta de ¿a dónde invierten las AFP? ¿A dónde llegan estos recursos nuestros? Y es en general o a instituciones extranjeras, inversión internacional o chilenas. Veamos algunos ejemplos. Bueno, antes de eso vamos a ver en qué consiste este tema de la AFP.
sistema actual de pensiones se instala en 1981, durante una ola de privatizaciones en plena dictadura militar, cuando los trabajadores y trabajadoras del país se encontraban golpeados y desorganizados, por lo que no hubo ninguna resistencia. José Piñera fue la cabeza pensante de todo esto, el mismo que creó el Plan Laboral en el 79 y hermano de Tatán y del Negro. Su propuesta: administradoras de fondos de pensiones, las famosas AFP. Para convencer que este nuevo sistema era mejor que el anterior, fue necesaria una fuerte campaña de propaganda, en donde se decía que las AFP le darían un mejor futuro a los trabajadores y trabajadoras del país. De hecho, este nuevo sistema prometía que, al momento de jubilarse, el trabajador recibiría una pensión igual al 70% de sus últimos sueldos. Es decir, si ganabas 400 lucas, recibirías como pensión 280.000 pesos. ¿Cómo pasaría esto? A lo largo de su vida, un trabajador entrega el 10% de su sueldo a las AFP en forma de ahorros. Estas los invierten en empresas nacionales e internacionales, con el fin de maximizar estos recursos. Así, al momento de jubilarnos, contaríamos con más dinero del que entregamos, gracias al mágico mundo del mercado financiero. Como dijo José Piñera, todos nos transformaríamos en accionistas. Los trabajadores chilenos son dueños de un pedacito de Samsung, Coca-Cola, Apple, una fraccioncita de todas las mejores empresas del mundo. Sin embargo, la promesa de las AFP no está ni cerca de cumplirse. Al año 2013, las jubilaciones fueron en promedio de 183.000 pesos y apenas alcanzan el 30% de los sueldos. Además, como las condiciones laborales son tan precarias en nuestro país, son muy pocos los beneficiados por este sistema. De hecho, el 80% de las personas entre 55 y 65 años que están prontos a jubilar recibirán una pensión menor a 150.000 pesos. E incluso peor, gran parte de los trabajadores no superará la pensión mínima garantizada. Y casi la mitad de la población no obtendrá ningún tipo de beneficio, por lo que dependerán únicamente de plata del Estado. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra plata? Efectivamente, los ahorros ingresados a la AFP sí aumentan, pero esas ganancias no llegan a los trabajadores. La diferencia es abismante. Mientras la rentabilidad de las AFP llega al 30%, el fondo de los trabajadores crece apenas un 5%. ¿Y dónde es que invierten las AFP nuestra plata? Las AFP invierten nuestros ahorros en grandes empresas, como Cencosud, Enersys, Endesa, Falabella, Copec y Colbún. También destinan una parte a instituciones financieras, como el Banco Estado, el BCI, el Banco Santander, entre otros bancos y aseguradoras. Somos nosotros quienes les prestamos la plata a las AFP y estas a las grandes empresas, que a su vez nos venden productos caros y nos prestan nuestra misma plata. Si lo vemos así, parte de la plata que el banco nos presta en créditos de consumo a una tasa del 30, 40, incluso 50% son en realidad nuestros mismos ahorros. Así es como hacemos más ricos a empresarios y especuladores a costa de nuestro trabajo, mientras nuestros abuelos y papás o nosotros mismos tendremos pensiones miserables. En definitiva, este sistema previsional no fue diseñado para asegurar pensiones dignas, como se nos dijo en un momento, sino que consiste en la entrega de enormes capitales a los grandes grupos económicos, por medio del ahorro forzoso de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. ¿Y cuál es la solución a esta estafa? El actual gobierno propone como solución una AFP estatal, planteando que tendría un sentido público y se preocuparía de dar buenas pensiones sin la intención de lucrar. Pero de todas formas se tendría que regir por la misma lógica de las otras AFP. Cada trabajador tiene que ahorrar por sí solo para su pensión, y esa plata se la seguirían prestando a los mismos, sin asegurar que las pensiones vayan a mejorar. Nosotros, en cambio, proponemos un sistema solidario de reparto, en donde los trabajadores, el Estado y los empleadores tengan que aportar a las jubilaciones. Este es el sistema que funciona en casi todo el mundo, con buenos resultados. Solo en Chile y unos pocos países existen las AFP, que han sido un fracaso para los trabajadores y un gran botín a los sacrificados empresarios del mundo. La única forma de terminar con el robo del producto de nuestro trabajo es organizándonos y haciéndonos cargo de nuestro futuro.
este video es bastante claro, pero también me pareció importante poder compartir otro video donde se compara los dos sistemas, el de reparto o solidario y el de capitalización individual. Hay varias consideraciones respecto a lo que se dice allí, pero estas las dejo para que ustedes mismos las puedan reflexionar y compartir. También se hace una mención al final sobre la propuesta de la Comisión Bravo para reformar las AFP. Aquí vamos a comparar sistema con sistema. De primera, el sistema antiguo pagaba mejores pensiones que el actual, pero hay muchos peros. Vamos con la primera gráfica, comenzamos a comparar ambos sistemas para que usted tenga bien claro los números y no perderse un poco que el tema de reparto quizás es la panacea también. El sistema de AFP obviamente no funciona mucho. El sistema de AFP es individual, o sea, yo aporto mi cuenta. Nadie más que yo. Nadie más que yo. Aquí es común, mi aporte va a una olla común, podríamos decir, en que lo que yo aporto sirve, lo que yo aporto, por ejemplo, en este mes de julio, que me descuentan de mi sueldo, sirve para la jubilación de julio de la gente que está El otro, entonces, podríamos jubilada. decir que es un sistema solidario. Solidario, es más solidario, podríamos decir. Porque muchas veces no porque sea yo común quiere decir que sea solidario. No, Ojo. pero en el fondo que no solamente uno se preocupe Exacto. de su capitalización, de su ahorro, sino que también tratar de hacer un Por ahí fondo para que los que ambos están son peor puedan obligatorios. mejorar. Aquí no había posibilidad de no cotizar. El tema es que antes había mucho más informalidad y era distinto. Mi pensión depende de cuánto yo ahorré en el sistema individual, en el actual. Lo que yo ahorro, si ahorré 10 años, 5 años, 20 años, da lo mismo. Depende de cuánto yo ahorré. Mi pensión en el sistema antiguo no dependía de cuánto yo ahorré. ¿Por qué? Porque yo puedo ahorrar 20 años, 30 años, 15 años, no es que la pensión iba a ser la misma. Pero obviamente si yo ahorraba menos de cierto tiempo, yo no clasificaba para una pensión. Y el tema es que por ejemplo, se me calculaba de acuerdo a mis últimos 10 meses, 20 meses, 30 meses, 40, 50 meses, dependiendo de dónde yo trabajase. No era un sistema igual para todos. Hay que tener súper harto ojo en eso. Aquí no hay que vender un poco de que era un sistema que todos les damos una jubilación alta. No era un sistema así. Vamos con la segunda gráfica, seguimos comparando. Andrés, solamente, el sistema de reparto es lo que tiene Capredena y DIPRECA, o sea, Fuerzas Armadas y Carabineros. ¿Y el déficit que tienen? Ese es el tema. Subvencionado por el Estado. El 90% lo termina pagando el Estado. Ese es el tema del sistema de reparto que se pone en duda. Por ejemplo, una persona hoy día que gana 500.000 pesos. Este es un ejemplo súper claro. Le descuentan de la AFP 65.000. Esto tiene que ver con el 10% de cotización y un 3% que es la comisión de la AFP, los seguros, una serie de cosas. Esto es hoy día. ¿Qué pasaba antes con ese mismo sueldo de 500.000 pesos? A usted le descontaban 37.000 de su bolsillo. El tema es que aquí el empleador pagaba una buena parte de la pensión, 76.250. Aquí estamos hablando de que se le descontaba en promedio al trabajador en torno de un 23%. El trabajador ponía un 7%, el resto lo ponía el empleador. O sea, a mí me descontaban al final 113.000 pesos. Lo que entraba al pozo era mucho más respecto a lo que es ahora, que es solamente 65.000. Entonces, son sistemas que son bien distintos. No hay llegar y comparar uno con el otro porque a mí me descuentan más o menos. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos comparando estos dos sistemas de AFP. Existen actualmente 6 administradoras de pensiones, solamente una es de dueños chilenos, el resto todos internacionales, no es menor un dato. Y hay 4 tipos de pensiones, retiro programado, renta vitalicia y 2 más que son una suerte de mezcla de ambos factores. Que básicamente tiene que ver con la manera en que uno va a sacar la Exacto. plata. Hay diferentes cuando formas se y jubila. cada uno se acomoda de acuerdo a lo que le convenga. Anteriormente, para el año 80, habían 35 cajas de previsión social, que eran como las AFP. 35, o sea, de todo tipo. Habían cajas para periodistas, habían cajas para la gente que trabajaba en la banca, gente, por ejemplo... Funcionarios públicos. públicos, la gente, por ejemplo, obreros, que tenían trabajos más pesados, de fuerza, uno podría decir de fuerza bruta, entre comillas, tenían un sistema especial para ellos. Había más de 100 tipos de pensiones distintas. O sea, lo que yo les comentaba al principio, no era que un sistema era bueno para todos. Era bien distintivo. Si tú trabajabas en la banca o era un empleado público, tenías beneficios que quizás otros no tenían. Los vamos a revisar. Vamos con la siguiente gráfica. Seguimos desmenuzando estos dos sistemas. Tu pensión en el actual sistema depende de cuánto ahorraste. Ya lo dijimos antes. El promedio del sueldo de los últimos 10 años entra en la comparación cuando tú te jubilas. Tu sueldo de los últimos 10 años entra también en la ecuación. Y prometía, Andrea, por lo menos un 70% de los últimos sueldos. Eso cuando se comenzó el sistema. Prometía eso. O sea, el piso. Ese era el piso, ese era el desde. Ya, y eso no se está cumpliendo por lejos. Hoy día puedes tener el 30%, 20% de la gente que se está jubilando. Exacto.
¿Qué pasa con el sistema antiguo? Todo dependía de la caja a la que yo estuviera. O sea, habían 35 cajas, lo decíamos, habían casi 100 sistemas de previsión distintos, regímenes. Por ejemplo, la gente de la banca podía jubilar con 55 años, teniendo 24 de ellos cotizados. Por ejemplo, la gente que está en el servicio de seguridad social, esto es lo que yo me llamaba los obreros, 2 de cada 3 trabajadores están en el servicio de seguridad social, tenían que cotizarse mínimo con 15 años cotizados. Si tú no cumplías los 15 años, quedabas fuera del sistema. Esto significaba que prácticamente el 40% de los trabajadores en nuestro país no recibía pensión. ¿Por qué? Porque no acumulaba estos 15 años. Porque hay mucha gente que trabajaba pero que no estaba regularizada. Había desde el mucha punto de vista informalidad en de esa previsión. época. Es muy distinto a lo que es ahora, que hay más contratos, que hay algo más estable. En esa época era mucho más informal. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos con los números un poco para entender esta discusión, para tener más elementos arriba de la mesa para tomar decisiones. En la década del 70, cuando estaba en plena apogeo del sistema de reparto, 12 trabajadores había por cada jubilado. O sea, podríamos decir que lo que a mí me descontaban como trabajador, yo le pagaba a un jubilado, era 12-1 la relación. O sea, era mucho mayor la cantidad de trabajadores por cada jubilado. O sea, el sistema se defendía. ¿Cuál es el problema ahora? Que existen 5 trabajadores por cada jubilado. Entonces, obviamente, el sistema se hace prácticamente poco viable, un sistema de reparto, porque lo que a mí me descuentan no va a servir para pagar una jubilación porque no hay la suficiente cantidad de trabajadores. Tiene que ver con la pirámide demográfica. Antes era efectivamente con una base muy joven y eso cada vez va a ir cambiando hasta que al final se va a dar vuelta. Claro. Y más encima ahora hay menos gente, o sea, los matrimonios están teniendo menos hijos, hay una serie de cambios. ¿Qué es lo que se propone? Lo que se propone, por lo menos en la Comisión Bravo, se juntaron varios expertos, estuvieron meses debatiendo cuál es el problema, que la solución, que el documento duerme. Está en una comisión de ministros, pero duerme. Es un tema que debería tocarse ahora, no debería tocarse en el próximo gobierno, sino que ahora la solución, lo que decíamos, está ahí entrampada. Vamos con esta propuesta de la Comisión Bravo. ¿Qué es lo que propone? Esta es la comisión que el gobierno invitó, asesora presidencial. Asesora presidencial invitó a construir una propuesta, una idea. Exacto. Que se iba a recoger y iba a encabezada por David Bravo. Ahora, terminaron las reformas y el gobierno tomó una decisión. Y ya se iba a terminar, digamos, el proceso de cambios y se iba a administrar lo ya hecho, lo ya obrado. Por lo tanto, hasta ahora la decisión del gobierno es no hacer cambios al sistema de pensiones. Hasta ahora. El tema es que esto requiere de un cambio urgente. Hoy día, por lo menos, el ministro de Hacienda, recogiendo la protesta de ayer, dijo, a ver, esto sigue tal cual, para que seamos francos. El sistema de AFP hoy día, lo decíamos, es individual y también tiene un aporte del Estado a partir del 2008 con la pensión básica solidaria, el aporte previsional solidario. El sistema antiguo era común y también con un aporte del Estado. ¿Qué es lo que propone el sistema de la Comisión Bravo? Que es bastante más obvio. A mí me descuentan un 10%, entra el empleador con un 4% y en caso de ser necesario también hay un aporte del Estado. El aporte del Estado se hace mucho más fuerte de lo que es hoy día. Hoy día el aporte en la pensión básica solidaria, el aporte para la gente que gana poco y también el Estado te pone un poco, todavía es bastante marginal. Claro, es solamente para los casos más extremos. Exacto. Pero hay Aquí una se propone gran algo mucho más mayoría robusto. que quizás no está en el mínimo, pero que está un poquito por encima y de hecho el promedio de las pensiones es cerca de 200.000 pesos. Sí. ¿Toda esa gente no recibe aporte del Estado? Mucha gente recibe, otros no. Lo mínimo que tienen que recibir más o menos 250.000 pesos. Ese es el tope. O sea, eso es lo que vale también la pensión básica solidaria. Este es un tema sumamente amplio, tiene un montón de ribetes. Creo que lo que tenemos que tener claro es que este país no es un país rico. No. Dejamos allí. En la Comisión Bravo había varios integrantes. Uno de ellos propuso que se terminara con las AFP y se fuera un sistema distinto. Ella es Leocadia Oresiak, economista polaca, que participó del proceso de terminar con las AFP en Polonia y reemplazarlas por un nuevo sistema previsional. Por lo tanto, es posible hacerlo. Agreguemos algunos elementos a cómo funcionan las AFP. Buenas noches. A partir del año 1981 en Chile se instaura el nuevo sistema de pensiones que deja en el camino tras de sí una serie de cajas de previsión que estaban basados en el llamado sistema de reparto. El nuevo sistema de pensiones se caracteriza, entre otras cosas, porque por ley todo trabajador
está obligado a imponer un 10% sobre la base de sus remuneraciones. En segundo lugar, estos recursos son entregados a las llamadas administradoras de fondos de pensiones, por lo cual le cobran a los trabajadores una comisión. Tercero, los recursos que reciben las AFP son trabajados en el mercado financiero mediante inversiones que efectúan en diferentes instrumentos. Cuarto, inicialmente cuando parte este sistema, estimaciones preliminares daban cuenta de que las pensiones podían alcanzar en promedio más o menos un 70% de las remuneraciones que los trabajadores tenían previo a acogerse a jubilación. Sin embargo, con el devenir del tiempo, el sistema comienza a experimentar algunas modificaciones y al mismo tiempo algunos cambios. Y vale la pena detenerse acá para ver si efectivamente estos cambios favorecen al trabajador o lisa y llanamente se hacen para mantener el funcionamiento de este sistema. Primero, las inversiones que realizan las AFP y que son autorizadas por la autoridad normalmente se empiezan a canalizar a instrumentos de renta variable, lo que significa evidentemente asumir mucho más riesgos. Y en consecuencia, si la toma de decisiones por parte de estas administradoras es eficaz, gana el trabajador y ganan las AFP. Sin embargo, se dan situaciones en las cuales también estas decisiones son ineficientes. Y esto ha llevado, lamentablemente, a tener grandes pérdidas como ocurrió el año 2008 con la crisis financiera internacional. Digamos de paso que hubo fondos que llegaron a perder hasta el 45%. Segundo, es importante destacar que las comisiones que son cobradas por parte de la AFP inicialmente eran del orden de 2 a un 2,5%, que se calculaba sobre la base de las remuneraciones imponibles. No obstante, todo trabajador, ¿no?, le entregaba a las AFP solamente el equivalente a un 10%. Por lo tanto, se comienzan a presentar algunas disociaciones que evidentemente vale la pena que la gente entienda. Y se lo voy a graficar con el siguiente ejemplo. Supongamos que una persona gana 400.000 pesos. El 10% de esto son 40.000 pesos, que son entregados en definitiva a la AFP para que administre estos fondos. Sin embargo, la cotización es un 2%, supongamos. Eso quiere decir que el cálculo sobre la base de las remuneraciones son 8.000 pesos. Pero ¿qué es lo que ocurre? La pega de las AFP es administrar el fondo de pensiones, no mi remuneración. Por lo tanto, si yo aplico esos 8.000 pesos que estoy pagando como comisión sobre la base del monto de mi ahorro, que en este caso serían 40.000 pesos, eso quiere decir que la comisión no es un 2%, sino que es un 20%, sobre la base, evidentemente, del monto que yo pago por concepto de cotizaciones. En otras palabras, yo no puedo permitir que me estén cobrando por la administración de mi remuneración. Lo que yo estoy pagando es por la administración del fondo de pensiones. Y eso hay que tenerlo presente. En segundo lugar, es importante destacar también que las expectativas de vida han cambiado. El año 81, cuando parte, las expectativas o esperanza de vida de las personas en Chile era más o menos 71 años. El censo dio como resultado que las expectativas de vida alcanzan a 79 años. Sin embargo, las AFP para el cálculo de las pensiones están considerando, para el caso de la mujer, 89,5 años y para el trabajador hombre, 84,5 años. Por lo tanto, el ahorro que yo genero durante mi vida activa debo distribuirlo en un mayor número de años. Y le voy a dar el siguiente dato. En el caso de la mujer, la parte que hay que cubrir es de 60 años, o sea, cuando se jubila, hasta 89, o sea, debe cubrir 29 años la pensión, pero que es generada, de acuerdo a estudios del propio Ministerio, ¿no?, del Trabajo y la Subsecretaría del Trabajo. Estudios demuestran que en el caso de las mujeres el promedio en años de cotización es 15,8, pero hay que financiar 29 años. Esto evidentemente deja de manifiesto el por qué las pensiones son bajas y principalmente para el caso de la mujer. Y en particular esto ocurre en una mayor proporción en el caso del sector educacional. Tercero, también es importante destacar
que se han producido cambios en los topes imponibles. Antiguamente, cuando se parte eran 60 UF, hoy en día 70,3 UF. Lo que evidentemente esto quiere decir que el trabajador aumenta la remuneración que es considerada base, pero tiene que pagar o cotizar mucho más. La solución no pasa por aumentar, como ya algunos han planteado, aumentar la edad de jubilar, porque eso significa lisa y llanamente estar chuteando hacia adelante. Y esto no soluciona el problema. Por el contrario, lo va a agudizar, porque hay mucha gente que en este momento se resiste a jubilar por el temor a las bajas pensiones. Por otro lado, no estamos preparados cultural ni mentalmente para aceptar gente de 50 años, querámoslo o no, y seamos realistas. A los 50 años una persona lamentablemente está marginado del mercado laboral. No pretendamos ahora extender la edad de jubilación cuando el propio mercado, los empresarios y el propio sector estatal se van a encargar de marginar a esa gente. La solución tampoco pasa por crear una nueva AFP, porque eso solamente contribuiría de alguna manera a solucionar los problemas de la Comisión por la mayor competencia que esto significaría. Yo creo que es importante en este momento empezar a hincarle definitivamente el diente a la participación de las AFP. Y esto básicamente porque esto es una sociedad. Cuando hemos ganado todo. Cuando hemos perdido, estamos perdiendo. Pero las comisiones y las utilidades que las AFP lograron por concepto de comisiones fueron millonarias. Y es el momento en que ahora, en este difícil momento porque está atravesando la población que cada vez más envejece y las pensiones bajas, yo creo que podrían jugar un rol muy, muy importante. Buenas noches. Creo que está bastante claro el panorama, ¿no? Manuel Riesco, economista, en relación a las AFP, mencionó que una de las propuestas de la Comisión Bravo fue terminar con ella. La economista polaca que mencioné hace un rato atrás. Bueno, y luego de revelarse irregularidades en las pensiones ahí para funcionarios de Gendarmería, lo hemos sabido últimamente, nuevamente se abrió ahí el debate por la modificación a el sistema de pensiones en realidad. Queremos analizar la situación actual de las AFP y nos acompaña el economista Manuel Riesco, con quien vamos a hablar también de otros temas. ¿Cómo está? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. A ver, se abrió de nuevo este flanco de empezar a analizar el sistema de AFP. De hecho, hay parlamentarios que entregaron o van a entregar una propuesta nuevamente respecto a, por ejemplo, que se reforme este sistema, donde sea el empleador, el trabajador, el Estado el que ponga dinero para un nuevo sistema de pensiones. Pero al margen de eso, de la discusión, ¿cómo ve usted, cuál es la radiografía que ve usted en estos momentos del sistema de pensiones? El gobierno ha seguido un camino para esto. El camino incluía nombrar una comisión y que la comisión hiciera propuestas. La comisión hizo sus propuestas a la presidenta y un diagnóstico. El diagnóstico es lapidario para las AFP porque dice que las pensiones van a ser cada vez más bajas, las autofinanciadas. Bueno, y la mitad de los consejeros se pronunció por restablecer el sistema de reparto. Algunos consejeros por restablecerlo a la chilena, de a poquito, y una consejera se pronunció por restablecerlo a la polaca, es decir, de un viaje. Y esta consejera era la única que sabía de lo que estaba hablando, porque venía de terminar con las AFP o un civil de la misma en Polonia. Y Polonia es un país bastante más grande, y con un gobierno de centro-derecha. Entonces, a nuestro entender, lo que debería hacer el gobierno es analizar estas propuestas y ciertamente la propuesta C, que es la que propone terminar con las AFP, es la que brinda más beneficios a los afiliados y al fisco. ¿Y por qué se le habría quitado esta suma urgencia en su minuto de discutir este tema, siendo que hay una comisión que entregó este balance, por decirlo de alguna manera? Siendo que si bien hay titulares que se han reflotado durante este último tiempo, a principios de los 90, cuando se hablaba de que el sistema de pensiones iba a entregar prácticamente un 100% del sueldo después de 40 años, estamos a cuánto, a casi 3 años y algo, y eso ni siquiera llega a la mitad en algunos casos. Cuando se sabe que hay un fracaso grande respecto a las expectativas que se prometieron, ¿por qué existiría tanta reticencia de querer cambiar este sistema?
¿De acuerdo a ustedes? Mire, yo creo que lo más simple para ver por qué hay tanto interés en mantener el sistema de parte de un sector, lo mejor es ver qué pasó con las cotizaciones del mes de mayo, recién pasados, y con el pago de pensiones en el mes de mayo, recién pasado. Bueno, en el mes de mayo las AFP recaudaron, ¿no es cierto?, una parte del salario de casi 5,7 millones de trabajadores, que es lo que cotizan todos los meses. Ahora, esos 5,7 millones de chilenas y chilenos, el sueldo promedio que declararon era de 700.000 pesos en las AFP. Por lo tanto, usted multiplique 5,7 millones por 700.000 pesos y le da una enorme cantidad de dinero que es la masa de salarios. Y de esa masa de salarios, las AFP descontaron un 12,54%, que si usted hace la multiplicación le da 500.000 millones de pesos en un mes. Esa fue la recaudación solo de cotizaciones obligatorias. Pues bien, en el mismo mes, las AFP pagaron 1 millón de pensiones a 200.000 pesos cada una, son 200.000 millones. O sea, recaudaron 500.000 millones y pagaron 200.000 millones, solo de cotizaciones obligatorias. Ahora, esto lo vienen haciendo todos los meses desde que se fundó el sistema y quieren seguir haciéndolo para siempre. Entonces, ¿por qué si está esto tan claro? Porque lo que usted señala deben ser cifras que están ahí, que es cosa que alguien que tenga una capacidad de análisis lo pueda analizar. Sí. ¿Por qué se habla entonces de que hay que extender la edad de jubilación? Que hay que aumentar el porcentaje ¿cómo se llama?, de cotización. Una serie de medidas donde tocarle el bolsillo a la gente, donde tener que trabajar más años, el que lo quiera hacer bien, pero el que no se podría jubilar perfectamente a los 60, 65, pero una serie de medidas, pero no se toca directamente el sistema de AFP. Bueno, lo que ocurre es que esos 300.000 millones netos que se vienen embolsando mes a mes, de paso, eso es el doble de lo que se necesita para financiar hoy la gratuidad universal en educación superior, el doble. Bueno, pero bueno, estábamos conversando sobre la situación de las AFP junto al economista Manuel Riesco, a quien le agradecemos aquí seguir ahí con nosotros. Estábamos escuchando atentamente lo que pasaba en Alemania. Bueno, estábamos justamente hablando del sistema de AFP para retomar la conversación específicamente el por qué finalmente no se quiere tocar el sistema, ya sabiendo a estas alturas que hay muchos antecedentes de que el sistema de AFP no está cumpliendo los objetivos que se habían planteado. Yo quiero hacer una reflexión que tiene que ver con lo que acabamos de ver en Alemania. Es muy fácil en cualquier sociedad, incluso en una sociedad democrática, sólida y bastante homogénea como Alemania, desatar fuerzas muy negativas. Ahora, para que eso no ocurra, tiene que haber alianzas amplias que impongan, digamos, soluciones razonables a las cosas, y tiene que haber un sistema político que sea capaz de ir resolviendo los problemas de la gente. Si no se da esta última condición, es decir, si el sistema político, que siempre que tiene que resolver un problema se enfrenta a intereses creados. En el caso de la AFP, por ejemplo, está el interés de quienes se embolsan mes a mes 300.000 millones de pesos en salarios de la gente y se los llevan a los mercados financieros. Esa es la verdad de las cosas. Y aparte de eso, el fisco les entrega cada mes a las AFP 150.000 millones de pesos adicionales de su presupuesto en forma de bonos de reconocimiento y de aportes previsionales solidarios. Es decir, lo que realmente el sistema de AFP está sacando de los salarios y de impuestos y se los está transfiriendo a los mercados financieros, es decir, a un puñado de grandes grupos, son 450.000 millones de pesos por mes. Ahora, eso es un abuso gigantesco. Esos sectores, por supuesto, impiden que esto se haga. La propuesta de la profesora Euresiak dice que si se terminan las AFP se pueden duplicar las pensiones hoy día y que esto es sostenible hasta el fin del siglo, y lo calcula, como una buena profesora polaca que es. Ahora, ¿por qué no se hace?, preguntaba usted. No se hace por la resistencia, pero también porque el sistema político no es capaz de enfrentar esto, superarlo y resolverlo. ¿Cuál es el resultado de eso? Que el sistema político se debilita, pierde
digamos, sustentación, pierde autoridad. ¿Y qué es lo que ocurre? En cualquier sociedad, cuando eso pasa, se pueden desatar con mucha facilidad fuerzas que son bastante oscuras y que en Chile las conocemos muy bien. Y si uno quisiera empezar a solucionar, no sé si solucionará, pero plantear algunos, por lo menos, fórmulas de salida, mejoramiento. Esta propuesta que tienen algunos parlamentarios de la nueva mayoría que hicieron durante las últimas horas respecto a un sistema solidario entre el trabajador, entre el empresario, entre el Estado, de manera muy simple. Tiene una cosa mucho más profunda de por medio, pero que tenga ese sistema. ¿Es como un punto de partida o simplemente acá no debiese haber punto de partida, sino que se debiese plantear algo concreto que nos proyecte los próximos 50 años? Mire, yo soy viejo y soy partidario de no seguir haciendo inventos. Tampoco es una solución que un charlatán la vaya a resolver, ¿me entiende? Hay que ir a cosas probadas. Entonces, por ejemplo, hay que repetir la experiencia de los países que han terminado con las AFP ahora en los años recientes. Polonia, Hungría, Argentina, Rusia y una serie de otros países. Entonces, ¿y cómo lo hicieron? Las terminaron nomás, pues. Y no pasó nada, excepto que las pensiones se pueden duplicar, excepto que el fisco especialmente, y por eso lo hicieron todos esos países, se ahorra mucho dinero. Por ejemplo, con lo que se ahorra el fisco, estos 150.000 millones de dólares, de pesos, perdón, que pone todos los meses para mejorar las pensiones, que se los entreguen en dinero efectivo a los pensionados de AFP, entonces eso permitiría, por ejemplo, mejorar las finanzas públicas. Entonces, lo que hay que hacer es hacerlo, la solución está en la mano, no hay que inventar cosas nuevas. Lo que hay que hacer es terminar con las AFP. Ahora, pero hay que terminarlas, pues. Entonces, ¿cuál es el problema que yo veo ahora? El problema que yo veo ahora, lo veo en las pensiones, que está la propuesta ahí, pero se dice no vamos a hacer nada. Y después está la propuesta, por ejemplo, de educación, que es lo que estamos en el medio de ese problema. ¿Y cuál es la ley que ha presentado el gobierno? Una ley que deja las cosas como están. Y además, fíjese usted que el ministro de Hacienda ha ido al Parlamento, ahora, la semana pasada, a decir que la gratuidad aquí iba a llegar para el siglo XXIII, es decir, nunca, porque no tenía dinero. Entonces resulta que revisamos nosotros los cálculos del ministro, y en los cálculos del ministro, él no incluyó el dinero que hoy día sí tiene, que está gastando en el crédito naval del Estado. ¿Y sabe usted cuánto es eso? 1.000 millones de dólares anuales. Eso es lo que está gastando el ministro, y no lo puso en su proyección. Dijo que no tenía ese dinero. Bueno, y resulta que con ese dinero, hoy día, si se termina el crédito naval del Estado, se puede dar gratuidad hoy día al 52% de todos los estudiantes, 600.000 alumnos. ¿Y por qué los siguen forzando a firmar un pagaré a cambio de la plata pública, cuando ya está demostrado, gracias a la presidenta Bachelet, que se puede dar ese mismo dinero en gratuidad? ¿Por qué? Porque resulta que hay un lobby. Y esto es absolutamente impresentable en condiciones como la actual, porque deteriora la confianza en el sistema político chileno. Hay un lobby en que el ministro, que es de un partido político determinado, dice, no tengo la plata, la esconde. Y mientras tanto, ese mismo ministro se junta en una cena con una correligionaria de él, del mismo partido, y la correligionaria en su grupo está recibiendo de los 1.000 millones de dólares, 200 millones de dólares. ¿Quién es esa correligionaria? Bueno, lo puede preguntar después, es muy fácil averiguarlo. ¿Pero quién sería? ¿Quién sería? Es una de las principales, el Grupo Lauret. El Grupo Lauret es presidido, la rectora del Grupo Lauret es una correligionaria del ministro de Hacienda, y correligionaria de la ministra de Educación, y correligionaria del que está mandando en todas estas cosas en educación, que es el ministro secretario general de la presidencia. Correligionarios todos. Y resulta que el ministro oculta que tiene 1.000 millones de dólares y sabe perfectamente que quien está recibiendo esos 1.000 millones de dólares, sin rendirle cuenta a nadie, es su correligionaria, pues, y amiga. Y resulta que hay otro correligionario del principal senador que habla y vocifera todo el tiempo en contra de la gratuidad y todas esas cosas, son correligionarios también del mismo partido. Y resulta que ese rector correligionario de ese senador recibe de los 1.000 millones de dólares que oculta el ministro, recibe 60 millones de dólares. Entonces, por favor,
Y mientras tanto eso, para que estos, digamos, instituciones sigan recibiendo ese dinero público sin rendirle cuenta a nadie, porque se dice que es una compraventa con los estudiantes, obligan con dinero público a los muchachos a endeudarse. ¿El gobierno le miente a la gente ¿Cómo entonces? es posible eso? ¿El gobierno le miente a la gente entonces con su propuesta? Evidentemente, pues el ministro de Hacienda le ha mentido a la gente porque le dice que no tiene plata. Y resulta que la plata que tiene, la tiene y se la está dando a sus correligionarios, pues. Entonces esto es un escándalo, ¿me entiendes? No puede ser. Es decir, el país tiene que levantarse, los parlamentarios tienen que llamar al ministro y decirle, ¿cómo es eso? A ver, ¿qué pasa con la plata del crédito económico del Estado? ¿Cuánto gastó este año? Le va a tener que contestar, $1.000 millones. ¿Los gastó? Sí, los gasté, pues. Entonces los tienes, claro que los tengo. ¿Y por qué no lo puso entonces en la proyección? Bueno, vamos a ver, si en las próximas horas o días responden. Muchas gracias. Bueno, vemos aquí las implicancias que tiene el negocio de las AFP con las universidades, las transnacionales, los grupos políticos. A esto es a lo que nos referíamos, con que es un sistema complejo, imbricado desde varios puntos de vista, pero estamos viendo ahora cuáles son las consecuencias concretas para la gente, en el trabajo, la previsión, después veremos la salud, la vivienda y la educación. Queremos terminar este tema de la AFP con esta pregunta. ¿Qué pasaría si... Visualiza esto, compadre. Mira, es un sistema espectacular que está pintado para este lugar. Imagínate que todos los trabajadores ponen en tu cuenta mensualmente el 12% de su sueldo, viejo. Y no solamente eso, además un pago extra por administración. Entonces tú ahí tomas toda esa plata, que estamos hablando de millones de dólares por viejo, al instante, y la inviertes en distintas empresas o incluso en tu misma empresa. Obvio. Es platita fresca que tú multiplicas. ¿Cómo vamos? ¿Te suena bien? ¿Sí? No, y hay más, la mejor parte. Si tú ganas plata, ellos ganan también. Pero si perdemos, como el capital es de las personas, solamente pierden ellos. Es decir, que por ley, tú los obligas a que ellos financien tu capital. Y luego, en 30 años más, empiezas a devolver cómodamente en unas cuantas cosas. Sí, y es una milésima parte de todo lo que has ganado. ¿No? ¿Te parece o no? Soñado, pues, viejo, ¿no? ¿Ah? ¿Sí? ¿Firmamos? Firmar. Toma. Prefiero que no. Yo no sé quién se han imaginado ustedes que soy yo, pero una cosa es un buen negocio y otra cosa muy diferente es un robo. Muy diablo seré, pero no soy un estafador. Así que por favor les voy a pedir que no me hagan perder más el tiempo y se retiren de mi oficina. La segunda llama a la derecha. ¿Ah? Las patitas de esta gente. A gusto. El azúcar. Nuestro siguiente tema, cuando continuemos con esta visión del impacto concreto en las personas a través de estos 5 ámbitos del sistema neoliberal instalado en Chile en los últimos 50 años, será el tema de la salud.